El vocero Manuel Orozco y la lógica de un golpe de Estado para salvar el sistema de poder en Nicaragua. No es nada accidental que el señor Manuel Orozco, funcionario nicaragüense en una institución de enlace político regional ubicada en Washington, llamada el Diálogo Interamericano, es decir, un individuo a sueldo de los principales oligarcas nicas que donan al diálogo interamericano con una generosidad que no exhiben en su país millones de dólares, haya explicado en un documento reciente, escuchen bien, que la solución para mitigar el riesgo de radicalización de la dictadura, repito, mitigar el riesgo de radicalización de la dictadura y la sucesión, la solución para eso dice es que haya un entendimiento, un pacto entre el gobierno y los grupos cívicos para organizar, según él, una transición democrática. Yo me niego a creer, sería un insensato al hacerlo, que Orozco sea tan corto de luces como para no estar claro de que el boquete lógico histórico en su discurso, porque no se puede ni llamar argumento, es enorme, es gigante. Ha sido demostrado con hechos y la lógica, guía del pensamiento, no deja escapar que quienes encabezan la dictadura de turno no están dispuestos a dejar por las buenas el poder real, el poder de matar, especialmente para entregarlo a una democracia y a un Estado de Derecho. Sería su fin. Tienen y creen tener, y no lo han probado ya con creces, todos los incentivos imaginables para aferrarse al trono y por todos los medios. El señor Orozco sencillamente defiende los intereses de quienes le pagan, con falsedades que desde la perspectiva ética del humanismo y de la democracia lo manchan moralmente. Eso no importa demasiado a este tipo de personajes que entienden los mecanismos de la política y los explotan para propio beneficio, como hacen sus patrones. A nosotros puede parecernos repugnante. Yo no logro evitar una sensación de asco. Pero lo importante en esta vida es saber a qué se enfrenta uno, qué recursos tiene el enemigo y qué está dispuesto a hacer para vencernos. Lo importante es entender el mapa del terreno y entender que cuando están de por medio miles de millones de dólares junto con el poder político que los fabrica o les da sombra, pues si es necesario matar, dejar matar o hacerse de la vista gorda cuando se mata, la causa lo vale, París bien vale una misa, el fin justifica los medios, etcétera, etcétera. Para estos individuos, en nombre de sus intereses, todo se vale. Es decir, los nicaragüenses estamos enfrentados a extremistas, que lo son porque sus intereses dependen de un sistema de poder arcaico, en conflicto con las aspiraciones que el siglo XXI hace posibles en los pechos de nuestros compatriotas. Tal es el conflicto que la sociedad ha explotado y volverá tarde o temprano a explotar, implosionar o vaciarse. Por el momento se vacía, se deshace. Cuando en cuestión de 6 años, más del 10% de la población, dice el señor Orozco, que son 14%, decide que ya no puede pertenecer a esa sociedad, la sociedad se deshace, se va desintegrando. Cuando se marchan o son expulsados los segmentos más prometedores, los creadores, los jóvenes estudiantes, los auténticos empresarios, los trabajadores del campo y la ciudad, que no pueden dar a su gente una vida digna o simple, crudamente una vida. La sociedad se deshace. Pero es difícil concebir, aparte de un escenario de limpieza étnica o una calamidad geológica de orden mayor, un vaciamiento total de Nicaragua, por lo cual las tensiones del sistema de opresión y explotación extremas practicadas por el Estado
y por los capitales que el Estado ampara, continuarán hasta donde alcanza la vista. Así que no puede borrarse del horizonte la violencia explosiva implosiva. No somos ni más ni menos que seres humanos, y esta es la forma humana de ser. Insisto en que los nicaragüenses, o la abrumadora mayoría de nosotros, exceptuando a la media docena de familias milmillonarias y sus lacayos en activo y aspirante, nos enfrentamos al extremismo. Y el extremismo no es solo el recurso a la crueldad de la pareja genocida. El extremismo incluye ahogar con un diluvio de recursos financieros y políticos la insurrección cívica. Esto es lo que hizo el Gran Capital, que salvó al régimen Ortega Murillo porque temen una alternativa democrática. Han sido parte de la criminalidad del sistema. Disfrutan además de privilegios mantenidos por el sistema. No estaban dispuestos a perder esto, como algunos de ellos dijeron, por causa de chavalos locos. No estaban dispuestos, recalcaron otros, a arriesgar otro 19 de julio. Estaban, lo habían dicho, felices del milagro. Lo que pasaba bajo la dictadura era, según Carlos Pelas Chamorro, celebrable, extraordinario. Tuvieron múltiples cómplices, pero en la emergencia, el tácticamente ideal para ellos fue la cúpula de la Iglesia Católica, que salvo unas cuantas honrosas y sufridas excepciones, está corrupta, al punto de abandonar a su suerte no solo a los feligreses, sino a los sacerdotes de calle que han aguantado los maltratos de la dictadura sin que el cardenal Brenes pierda su sonrisa. Tuvieron también de cómplices a quienes el pueblo llama ahora, indistintamente de si son parte del hoy UNAMOS o de otra organización, el pueblo los llama los MRS, es decir, toda la camada y descendencia de la facción expulsada del FSLN que hoy camina de la mano con los operadores del gran capital como el señor Orozco. Y no solo acepta los dictados estratégicos del Departamento de Estado, sino que salivan cuando sueñan que el imperio que tanto denostaron pueda necesitar un equipo de relevo para desalojar a Ortega. Rechazados con desprecio por la mayoría de la población, han decidido buscar el regreso al poder a través de otra operación que antes también denunciaron, el pacto. Y no cualquier pacto, sino uno con sus antiguos, entre comillas, enemigos de clase. Alrededor de ellos pululan o flotan oportunistas que han vivido del negocio de las ONGs, financiado con ayudas estadounidenses y europeas, y ahora han encontrado un modus vivendi en los subsidios del imperio, que en esto no se engaña, busca tener, si hace falta, si es necesario, un reemplazo para quien hoy por hoy es su hijo de perra, Ortega Murillo. Todo esto es extremismo, es la imposición in extremis y sin ningún escrúpulo del interés personal, de clan y de clase sobre los derechos elementales de la población, particularmente de los pobres que sufren indecibles calvarios dentro del país y en el exilio. La lista de personajes que viajan en este tren es larga y conocida, y en la tesitura cínica del mundo real del poder reciben premios, entre comillas, humanitarios de la, entre comillas, comunidad internacional. Para no extenderme en nombres y apellidos, que algunos de ellos ya he mencionado anteriormente, cualquiera de ustedes puede hacer una búsqueda en las redes y saber de quiénes hablo. Todo esto es ya muy claro para la inmensa mayoría de los nicaragüenses, quienes expresan en público cuando se puede, en privado constantemente, su indignación por la viajadera de los premiados y sus colegas de excursión, que pelean entre sí como niños caprichosos antes de convergir, sentados obedientemente en los despachos del Departamento de Estado o de algún gobierno amigo, entre comillas, del que esperan ayuda para tener su puesto en un eventual nuevo gobierno del mismo sistema de poder. ¿Qué les dice a ellos Orozco? Tengan confianza,
tengan paciencia. Desde Washington buscamos el diálogo entre la dictadura y ustedes, los cívicos, para entregarles a ustedes el poder. Y no se preocupen, que solo son 40 militares leales los que tiene Ortega Murillo en el ejército. En efecto, el señor Orozco reporta precisamente, cuenta sin redondeo, el número de miembros del régimen que hay que apartar. Son, dice, un total de 300 en el aparato y 40 en el ejército, el cual, como todo buen cristiano sabe, es la columna vertebral del poder. No se desanimen, muchachos, que este es el camino y seguimos trabajando en esto. El señor Orozco, desde uno de los extremos del puente antidemocrático que han construido los amos del poder oligárquico autoritario, nos obliga a recordar una vez más que la política tiene que ver con el poder real y las necesidades del poder real. Si o cuando el pie de amigo principal de la dictadura de turno, Estados Unidos, sienta necesidad de reemplazar a los que la encabezan hoy en día, la pareja genocida del Carmen, no tendrá mayor dificultad en hacerlo e instalará a algunos de los múltiples lacayos en oferta que pululan en la, entre comillas, oposición viajera y premiada. Lo hará para preservar el sistema de poder, lo cual pasa por mantener la columna vertebral de este, la máquina represiva que conocemos como ejército. No olviden la bella frase de Humberto Belli: el pueblo es injusto con el ejército. En la práctica, esto quiere decir que en el mejor, entre comillas, de los casos, o mejor dicho, cuando sea visto como mejor de los casos por y para Estados Unidos y la oligarquía, el poder imperial no tendrá mucha dificultad. Ya pudieran haberlo hecho si pensaran que les conviene en desplazar a los Ortega Murillo. Pero para que la necesidad del poder tenga una solución que ellos puedan controlar, es decir, una que preserve los privilegios de los poderosos, se hace imprescindible mantener el principal instrumento de represión del sistema, el ejército, al cual solo son 40, habrá que otorgar impunidad y dejar su poder incólume. Pero en vista de los ríos de sangre que han corrido y del dolor todavía punzante, la puesta en escena requiere máscaras y maquillaje. Los amos del poder oligárquico autoritario y sus aliados del norte prefieren evitar una transición de mal gusto que saque del escenario a los desarrapados, al desarrapamiento orteguista y de paso al uniforme apretado de los generales. Deus ex machina entrarán en función para evitar el desliz escénico los camisas blancas, los lacayos en oferta, que se preparan en medio de sus pleitos y altercados y sus paseos por el mundo para take over, es decir, tomar las riendas, encargarse, asumir tantos millones de hombres, hablaremos inglés. Querrán darnos una versión aún más sangrienta y farisea que la de 1990. Parece que nos toman por tontos.